Pablo Escobar es el colombiano más famoso del mundo, el mayor capo de la droga de la historia. Desde los años 80 hasta principios de los 90 del siglo pasado, fue un rey de la cocaína y durante mucho tiempo gobernaba tácitamente Colombia, teniendo más influencia que el gobierno, y sus ingresos equivalían al presupuesto del país. Mucha gente piensa que tras la liquidación de Escobar, la era de las guerras contra las drogas se acabó. Pero Colombia sigue siendo el número 1 en la lista de proveedores de polvo blanco. El epicentro del narcotráfico mundial es la ciudad de Buenaventura, una de las más peligrosas del planeta, donde no para la guerra de los cárteles de la droga. Ahí es a donde vamos. Pasamos bajo el puente por el que transportan toneladas de polvo todos los días y bajo el cual también transportan toneladas de polvo. Si aparecen aquí de noche, no volverás de aquí. Exploraremos la ciudad, que aún vive según los conceptos del cártel de Pablo Escobar, donde te pueden matar sin previo aviso por entrar en la calle de otro. Los miembros del cártel prometieron 20 millones de pesos por nuestras cabezas. Desvelaremos los esquemas de los mayores grupos narcotraficantes en Colombia. Estas no son bandas callejeras ordinarias. Estos grupos disponen de tecnologías avanzadas y de las armas más modernas. Averigüemos cómo consiguen utilizar hasta la magia vudú en sus enfrentamientos. Realizamos un ritual con el cadáver y 9 días después del funeral el asesino murió. Y veremos cómo viven los que sustituyeron a Pablo Escobar en el esquema del narcotráfico mundial. Todos oímos constantemente los gritos de las personas que eran torturadas aquí. Gritaban: mamá, ayúdame. También volaremos al cielo y participaremos en la forma más extraordinaria de limpiar la ciudad de clanes mafiosos. No sé si esto ha ocurrido alguna vez en la historia del mundo. Creo que es la primera vez. Ahora entramos en el epicentro, uno de los puntos clave y más peligrosos del narcotráfico mundial, la ciudad de Buenaventura. Aquí se concentra el 60% de todo el tráfico de drogas. Si caminar por el centro de Buenaventura puede parecer una pequeña y bonita ciudad turística. Incluso su nombre lo dice. Esta ciudad podría llegar a serlo de verdad, si no fuera por este lugar. Estratégico. El mayor y más importante puerto de Colombia, principal puerta marítima del país, por donde pasa la mayoría de las mercancías, incluidas las ilegales. Cada grupo intenta tomar el control de este lugar. Aquí operan más de 10 bandas que controlan los canales de exportación de cocaína fuera de Colombia hacia otros países. Las rutas principales del narcotráfico pasan por Buenaventura hacia el norte, hasta el Chocó, el único departamento de Colombia con acceso a 2 océanos, el Pacífico y el Atlántico, y también al sur, al distrito de Nariño. A través de esos canales se trafican toneladas de cocaína por todo el mundo. Desde aquí la mercancía se distribuye por todo el planeta. Este lugar es realmente muy peligroso. Aquí se oyen disparos todos los días muere gente, y al quedarse aquí, cada persona se pone en peligro. El mundo al revés, con Dmytro Komarov. Tenemos por delante un largo periodo de rodaje en el epicentro del narcotráfico. O sea, no solo el rodaje, sino una especie de operación encubierta, que comienza en el improvisado, la sede principal del equipo El Mundo al Revés. Amigos, estamos a punto de comenzar una de las partes más arriesgadas de la expedición. Nuestra preparación es muy poco habitual. Camuflamos chalecos antibalas para ver el revés de Buenaventura y sobre todo para volver vivos de esta ciudad. Los forasteros, como nosotros, necesitamos medidas de seguridad especiales. A primera vista pueden parecer de más, pero Buenaventura demostrará una y otra vez que aquí la precaución salva vidas. Esa es la situación cuando los guardias me dijeron que huyera. Aquí primero disparan y luego averiguan quién fue y por qué vino. En primer lugar, utilizamos chalecos antibalas que ya hemos probado en uno de nuestros programas. Reunimos un equipo pequeño pero muy experimentado y contratamos guardias de seguridad profesionales. Son Javier y José, con una experiencia militar que saben exactamente qué hacer si la situación sale fuera de control. También aquí están Carlos y Andrés, nuestros traductores en Colombia.
el conductor Luis, que conoce de memoria todas las calles locales, y operadores, Alexander Dmitriev y Alexander Shilov. Antes de comenzar el rodaje, es obligatorio recibir instrucciones. Recordad lo más importante, en cuanto oigan el sonido de un disparo, tirados al suelo. Así, manteniendo la cabeza lo más bajo posible, con la mejilla directamente sobre el asfalto. Por el sonido tenéis que determinar de dónde disparan y arrastraros a un cubierto como un lagarto. Ojalá no lo necesitemos. Si pasa algo, me tumbo así y busco refugio, arrastrándome. Por supuesto, José y yo usaremos toda nuestra experiencia en combate para protegeros. Ahora es muy importante que no os dejéis llevar por el pánico y no os encontréis en la línea de fuego. Ojalá esto no ocurra. Es usted nuestro principal guardián. ¿Cuál es el peligro de esta ciudad? Varios cárteles, tanto de colombianos y mexicanos, como de rebeldes y militantes, luchan entre sí por el puerto de Buenaventura. Debido al número de bandos enfrentados, siempre hay tiroteos en las calles de la ciudad. Lo peor es que también se dispara contra civiles que se encuentran cerca. Hoy en día, los enfrentamientos más violentos se producen entre las bandas de los Xotas y los espartanos. Informan de la muerte de cientos de personas y llaman a esta ciudad la capital del horror de Colombia. Cada una de las bandas cuenta con cientos de combatientes armados, pero no llevan insignias y pueden confundirse fácilmente con transeúntes, y tal error puede ser el último. Respecto al trabajo de periodista, hay probabilidad de meter la nariz en un sitio equivocado. Ese es uno de los peligros principales. Si empiezas a filmar en un barrio equivocado, a la banda que lo controla seguro que no le va a gustar. Y de todos modos tratarán de obtener respuestas de nosotros. ¿Quiénes somos? ¿Por qué? ¿Y para quién filmamos? Secuestran a periodistas extranjeros para pedir rescates al Estado. Los dirigentes de los cárteles son muy conscientes de que la muerte de un periodista así provocaría un escándalo internacional. Ese es uno de sus métodos para presionar a los funcionarios. Es muy importante que tú y los operarios siempre recuerdan dónde se encuentra nuestro coche, porque a menudo los tiroteos comienzan de repente. La gente empieza a perder la cabeza y a correr a todos lados. Esto complica mucho la evacuación. Carlos, nuestro guía principal, un hombre que conoce perfectamente su país. ¿Estás escuchando todo esto? ¿Es cierto? Bueno, eso es cierto, por supuesto, porque aquí incluso tienen miedo de trabajar con nosotros. Hoy hemos intentado encontrar un coche y nos dijeron, no queremos trabajar, no, gracias. Aunque pagues el doble, no iremos a ningún sitio con vosotros. Los lugareños están muy preocupados ahora. A primera vista parece que todo está tranquilo en las calles, que la ciudad vive una vida normal. Pero esto es solo la superficie, y toda la tormenta está ocurriendo por debajo. Bueno, vámonos. En primer lugar, vamos a la raíz de los problemas de esta ciudad, al puerto de Buenaventura, para conocer de cerca los lugares de donde regularmente se transportan toneladas de cocaína. Tenemos que bajarnos al agua. A la entrada de la ciudad hay soldados por todas partes. Esto es el cuerpo de marines, pero solo vigilan la zona portuaria, no toda la ciudad. Aquí uno se da cuenta de que, a diferencia del resto de Colombia, el 99% de la población es de piel oscura. Eso se explica históricamente, porque hace tiempo esta tierra estuvo habitada por esclavos traídos de África, y ahora sus descendientes viven aquí. El distrito comercial desde el que se dirige el puerto parece decente y seguro, pero justo detrás de él, el panorama cambia radicalmente. En vez de edificios con oficinas y hoteles, hay chabolas y pobreza. Intentamos llamar la atención lo más posible. Por eso el barco nos está esperando en un lugar discreto entre las casas, sobre las plataformas de madera. Amigos, así es como estas casas están construidas por debajo. Se apoyan en puntales de madera. La marea los inunda todos los días. Luego, como ahora, baja la marea y el agua se va. Aquí hay manglares y selvas de manglares cerca. El clima de aquí es único y el potencial turístico es considerable. Es una pena que el lugar sea tan específico. Me piden ponerme el chaleco. Estos chalecos ocultarán otros chalecos. El puerto y las zonas costeras se encuentran en una isla aparte. Intentaremos dar vuelta y ver de cerca las zonas de las diferentes bandas. También veremos el motivo principal de la guerra, decenas de salidas al mar por las que se transporta cocaína.
Es difícil encontrar algo en esas casas. Aquí todos se conocen. Los policiales no vienen aquí porque no se les permite. Y precisamente en esas casas se envasa la mercancía que procede no solo de laboratorios de Colombia, sino también de otros países, de Perú y Bolivia. Se empaqueta y se envía desde aquí. Nos aceptó a guiar un pescador local, el señor Gario Reinar, que ha pasado toda su vida en esos parajes y sabe cómo trabajan los correos de droga locales. ¿Qué tipo de barcos utilizan para transportar la mercancía? Muy rápidos, con 2 o 3 motores, como esta que está pasando cerca. Pero seguro que no tiene mercancía ya que es de día. Los barcos potentes fácilmente nos adelantan. Todo lo que vemos ahora, toda la costa, es la zona donde salen los barcos por la noche y pueden transportar varias toneladas de polvo. ¿Entiendes de qué estoy hablando? Como podéis ver, aquí hay 2 líneas de casas, con un pasillo y un muelle entre ellas. Aquí hay docenas de estos muelles. El 60% de este producto de Sudamérica procede de estos pequeños corredores. Las matemáticas de este negocio son muy fáciles de explicar. En Colombia, un kilo de cocaína cuesta entre $2,000 y $3,000. Y cuanto más se aleje de aquí, más alto será el precio. En México, un kilo cuesta más de $10,000. En los Estados Unidos cuesta entre 30 y 40,000. En Ucrania, unos 150,000. En otros países europeos cuesta hasta $250,000. Por eso es un negocio tan multimillonario y se concentra en este lugar. Esas casas son ahora la base de los militantes paramilitares. ¿Os imagináis? Hemos retrocedido solo 200 o 300 metros y ya hay aquí una base de militantes. Toda la zona está bajo su control. ¿Y si nos ven ahora? ¿Y si nos verán? ¿Cómo reaccionarán? A esas horas lo más probable es que no pasará nada. Pero por la noche habríamos tenido problemas. ¿Alguna vez ha ido a pescar y le ha encontrado con esta gente? Por supuesto, me robaron aquí 3 veces. Los bandidos pueden ver a los pescadores que regresan con sus capturas desde la orilla. Nos interceptan en sus lanchas rápidas y se lo llevan todo: motores, gasolina, provisiones e incluso pescado. A los que intentan resistirse, asesinan en el mismo lugar. Estamos pasando la zona de pesca, tanto de pesca como de no pesca. Ahora es un completo desastre. Las bandas luchan por esta zona y no sabes dónde está el territorio de quién. La esencia de esta guerra es obvia. Cuantos más territorios tenga una banda, más casas tendrá para empaquetar la cocaína y accesos al agua para enviarla a otros países. Cada calle así es una banda. Pero el verdadero premio gordo es el puerto. Se dice que de aquí pueden salir enormes cantidades de polvo. Estamos acercándonos al puerto de la ciudad, el principal de Colombia. Este puerto es, de hecho, el sostén de todo el país, porque una gran parte del presupuesto pasa por este puerto, y gracias a este puerto, el Estado tiene dinero en su presupuesto. Pero el mismo puerto es un bocado sabroso para los grupos que operan aquí. Y por ejemplo, hace unos años en Nueva York, se incautó un lote récord de polvo por valor de $80 millones, y fue enviado desde aquí, desde este puerto al que ahora llegaremos. Cada día pasan 1.500 contenedores, de los que el 10% se inspeccionan a fondo. Ese es un lugar dulce para quien quiera exportar algo de contrabando. Este producto, este polvo, pueden esconder en cocos, plátanos, cualquier otro producto. Nadie conoce las cifras exactas, pero aproximadamente 250 toneladas de polvo se exportan de esta isla cada año. El polvo se distribuye por 2 métodos. Primero, por acuerdo con la policía, sale de aquí en contenedores. La segunda ruta es desde allí, donde los barrios bajos, en lanchas rápidas por la noche. Estamos pasando bajo un puente en el que transportan toneladas de polvo todos los días y bajo el cual también transportan toneladas de polvo. Esta zona también está ahora bajo el control de los militantes. Amigos, estamos pasando a una distancia de 100 metros de ese horror,
de los lugares más peligrosos. Si apareces aquí de noche, no saldrás. Los lugareños tienen miedo de venir aquí. Se nota que nuestro barquero aceleró mucho para atravesar esta zona. No hay duda de que nos vigilan. La inteligencia interna debe estar funcionando. Vimos a unos chicos velando cerca de nuestro hotel, vigilando cuándo salimos, a dónde vamos, hacen fotos de la matrícula de nuestro coche, es decir, cientos de pares de ojos nos observan aquí. En las películas sobre narcotráfico, vemos villas lujosas, coches, casas, pero en realidad los lugares donde se encuentra el epicentro del tráfico tienen este aspecto. Hicimos casi lo imposible. Dimos la vuelta a la isla en un barco pesquero y vimos desde todos los lados los mismos brazos, las entradas y los territorios por los que se libra la guerra. Si establecemos una analogía con los tiempos de Pablo Escobar, esto es Medellín moderna. Solo que no hay un jefe, hay muchos jefes pequeños. De hecho, la actividad es la misma, las reglas y los conceptos son los mismos, dinero o plomo, o te pagamos dinero o te matamos. Todo lo que Pablo Escobar sembró en su día sigue vivo aquí. Las esferas de influencia están divididas no solo en el puerto, sino en toda la ciudad. Cada grupo tiene su propio distrito e intenta captar otros nuevos para ampliar su negocio. Hoy en día, cada distrito de Buenaventura parece ser un estado independiente, con sus propios presidentes y reglas, pero no hay señales que distingan los territorios de las bandas distintas. Por eso los lugareños llaman invisibles a esas fronteras y temen cruzarlas accidentalmente. Aquí todos saben lo que ocurre con quienes cometen este error. Ahora ni siquiera podemos pasar tranquilos por la ciudad, porque si cruzas la calle equivocada, simplemente te pueden disparar por una ventana y apuñalarte. Hace 2 meses mataron a mi primo simplemente porque se equivocó de barrio. Se acercó un coche, le dispararon y su cuerpo pasó mucho tiempo en la calle. ¡Qué horror! Tan serias son estas fronteras invisibles. Sí, y si vas al barrio equivocado, los chicos se te acercan enseguida y te hacen preguntas. Y si no les gustan, te llevan. Y ya está. La persona simplemente desaparece para siempre. Esto me asusta más que todo, dado que para mí todos sus distritos son iguales para mí. Existe la posibilidad de que conduciendo pasemos por un lugar equivocado. El principal peligro para vosotros es que sois gringos extranjeros. Lo más importante es que los miembros de la banda no piensen que sois estadounidenses. ¿Por qué nos gustan los estadounidenses? Porque hay muchos de sus agentes de control de drogas aquí, y las bandas hacen ceremonias con ellos. Aquí trabajan muchos agentes de la DEA, la agencia antidroga, porque es el punto donde se encuentra la mayor concentración de personas que suministran cocaína a Estados Unidos. Colombia tiene un acuerdo de extradición con los Estados Unidos desde hace 4 décadas. Cada año, un centenar de grandes narcotraficantes se trasladan a este país tras ser detenidos y los juzgan según la legislación estadounidense. Esto es lo que más temía Escobar, que luchaba con el gobierno precisamente para derogar la ley de extradición. Siempre decía, una tumba en Colombia es mejor que una prisión en Estados Unidos. Los narcotraficantes no tienen ninguna posibilidad de pagar. A los americanos les tienen miedo. Por eso es importante decir enseguida que somos de Ucrania. Esto ya es la mitad de la batalla. Gracias. Hay mucha gente como Jimena en esta ciudad. Las personas que han sufrido a manos de las bandas acuden a centros especiales donde los voluntarios intentan ayudarlas. Conoced a Juan Gurlo, activista y defensor de los derechos humanos. Dirige uno de esos centros y aceptó a mostrarnos esas fronteras tan invisibles. Por desgracia, la gente como Juan se convierten en objetivos de los bandidos. Eso se nota por su coche blindado. Juan, ¿cuánto tiempo llevas conduciendo un coche blindado? Desde hace más de un año. Debido a las amenazas que recibo constantemente, el Estado me dio este vehículo. ¿Cuántas veces te han amenazado? Esto pasa todo el tiempo desde 2015. Los bandidos vinieron a mi casa varias veces y amenazaron con matarme si no abandonaba la ciudad. Pero lo más frecuente es que las amenazas lleguen por correo electrónico. La última amenaza incluso fue pública. Los miembros de uno de los cárteles dijeron que el día 11 de cada mes matarían a una persona de la lista de activistas sociales.
Mi nombre también está en la lista. Prometen 20 millones de pesos por nuestras cabezas. Amigos, es la primera vez en mi vida que tengo una experiencia así. Viajar con un hombre condenado a muerte por las bandas narcotraficantes. Ir en un coche blindado por las mismas calles donde siempre pueden matar. ¿Tienes miedo? Sí, por supuesto. A veces pienso que tal vez hoy no pueda volver a casa, pero sé que estoy haciendo lo correcto y eso me da fuerzas. Confío en la voluntad de Dios y le confío mi vida. Estamos entrando en zonas con una situación muy tensa. Aquí hay enfrentamientos constantes. Veo gente a mi alrededor. Alguien está comiendo algo, alguien está caminando. De todos modos, la vida en la calle continúa. ¿Cómo vive la gente? Las personas son capaces de adaptarse a cualquier circunstancia. Solo quieren seguir con sus vidas. Miras a tu alrededor y parece la vida normal. La gente camina, no lleva chalecos antibalas. Tienes una sensación falsa, pero las muertes aparecen en las noticias todos los días. ¿Cuánta gente asesinan al día en promedio? Cada día en Buenaventura matan entre 3 y 4 personas. La mayoría de las víctimas son personas de los estratos más pobres, las que no tenían la oportunidad de recibir una educación. Por desgracia, también mueren muchos jóvenes. El hecho es que los habitantes de nuestra ciudad carecen de empleo y para ganar dinero y sobrevivir, se unen a bandas. Recientemente, debido a esta situación, muchas chicas también se han unido a las bandas. Estoy mirando hacia dónde vamos ahora. Por ejemplo, en este punto, la semana pasada hubo un tiroteo y más de 500 personas huyeron a la ciudad de Cali porque la situación era muy peligrosa y ahora estamos en una zona en la que pueden dispararnos en la calle. Los medios de comunicación dieron un número que no fue exacto. En realidad, 700 familias abandonaron la ciudad, o sea, unas 2.000 personas. Las guerras criminales están empeorando y cada vez muere más gente en las calles. En este distrito, sobre todo. Por ejemplo, esta calle divide 2 distritos. Los chicos de esos barrios no pueden cruzar esta línea. De lo contrario, recibirán una bala. Es una estupidez salir del coche aquí. Realmente no lo recomiendo. Sería un acto absurdo. Vemos las pruebas de ello delante de nosotros. La policía llegó y está registrando a los chicos. Es una pesadilla. Justo delante de nuestros ojos, no podemos pararnos. Muchas personas han muerto recientemente tiroteadas en esta esquina. Por eso la policía está ahora de servicio aquí. Es muy peligroso y vemos a la policía manteniendo sus armas preparadas. Aquí podemos salir un rato. Este lugar aún no está controlado por ninguna banda, pero las calles vecinas ya están en manos de las bandas. ¿Ves a ese hombre en rojo ahí? Es una de las fronteras invisibles. Aquella zona está controlada por uno de los grupos. Estoy seguro de que ya nos están vigilando desde allí. ¿Qué pasa si caminamos estos 200 metros y pasamos allí? Te lo desaconsejo. Tendremos problemas serios. Es mejor no bromear con esta gente. También os pido que no apuntéis más las cámaras hacia ahí, para no provocarles. La distancia es corta. En principio, si quieren disparar, no hay problema. ¿Por qué disparan solo a los que cruzan físicamente la línea? Porque los miembros de la banda pensarán que la persona ha llegado a su territorio para recoger la información, para espiar para otro grupo. Además, estoy seguro de que vendrán a mi casa esta noche. Me preguntarán quién sois y qué estáis filmando. Podrás contestar quiénes somos. Pero esto no es un problema. Les diré que estáis haciendo un cortometraje sobre la cultura colombiana. Inventaré algo inocente. Mira, he venido a tu ciudad. No conozco sus calles, sus barrios. Y no puedo saber que esta piedra, por ejemplo, es la frontera de un determinado distrito. A grandes rasgos, si no lo sé y cruzo esta línea, ¿ya está? Así es. Esta es la razón por la que se producen tantos asesinatos. Porque puede que ni siquiera los lugareños sepan exactamente dónde están todas las fronteras. La gente las cruza accidentalmente y les disparan. Los motoratones conocen esta regla mejor que todos. Así se llaman aquí los mototaxistas. Uno de los ejemplos más sonados y trágicos es el asesinato de un rapero de 20 años.
Deiner Castillo. La tragedia ocurrió en un lugar público, en pleno día, delante de los transeúntes. Al chico le dispararon porque cruzó la frontera invisible cuando vino a recoger a un cliente. Conseguimos organizar una reunión con la familia del muchacho. En esta expedición por la ciudad de Buenaventura tenemos muchas reuniones y entrevistas en nuestro hotel. Mucha gente tiene miedo de que los vean con periodistas, así que vienen tranquilamente al hotel. Nos escondemos en la habitación y hablamos. Ya hemos cambiado de hotel y nos hemos trasladado a un lugar frente al puerto y bajo el control de los marines. Por eso es seguro aquí. Ahora ha venido a vernos la madre de Deiner Castillo, la madre del muchacho asesinado simplemente por cruzar una frontera invisible. Un hombre inocente con un niño pequeño. Buenas tardes. Buenas. Dima. Me llamo Linda, soy la hermana de Deiner. Mi nombre es Patricia, soy la madre de Deiner Castillo. Gracias por venir. Gracias por aceptar hablar con nosotros. Nadie nos verá aquí, así que podemos estar tranquilos. ¿Qué es lo que más le preocupaba? ¿Por qué nos pedí reunirse en el hotel y no en su casa? Todo el mundo sabe que es la madre de Deiner y le identificarán de todos modos. Para mí esto es muy peligroso, pero accedí a esta entrevista porque quiero que la comunidad internacional sepa lo que está pasando en Buenaventura con nuestros jóvenes, con nuestros niños. Cuéntenos su versión de cómo ocurrió esta tragedia. Se suponía que vendría a verme a las 11 para darme algo de dinero, pero en ese momento nunca apareció. A las 12 en punto su amigo informó de que Deiner había sido tiroteado. Eso ocurrió no muy lejos de nuestra casa. Testigos dijeron que estaba sentado en su moto, donde siempre esperando a los clientes. Cuando empezaron a los disparos, echó a correr, pero le dispararon en las piernas. Cuando cayó, se acercaron y le dispararon a quemarropa. Cuando corría a ese lugar, aún estaba vivo. Había mucha gente a su alrededor, la policía, pero no hicieron nada. Siento preguntar por esos momentos. Dijo que vivo cuando su hermano todavía estaba vivo. Es difícil de decir. Parpadeaba, pero ya no podía hablar. Murió unos minutos después. Le dispararon 6 veces. Es un punto de encuentro de motoratones, así que no estaba solo en ese momento. Sí, había muchos transeúntes. Cuando dispararon en Deiner, las balas alcanzaron también a otro hombre y a una chica, pero sobrevivieron. Es una pena que en el momento del tiroteo incluso la policía estuvo en esa calle justo al lado. La policía parecía haberse marchado a propósito 2 minutos antes del asesinato. Hay sospechas de que se fueron para permitir que se cometiera este asesinato. Sí, lo más probable es que hayan llegado a un acuerdo con ellos. Supongamos que la policía pensó que mi hermano estaba implicado en un delito, pero aún así deberían haberle ayudado, no dejarle morir ahí. Absolutamente todos los testigos están convencidos de que la policía sabía dónde y cuándo iba a ocurrir eso, y desaparecieron justo en aquel momento. Así que si ves policías por la calle aquí, no puedes sentirte seguro. ¿Eso no significa que hay algún tipo de protección? No hay ninguna garantía de tu seguridad porque todos sabemos que la policía local es muy corrupta. Ha pasado menos de un año. Consiguió averiguar por qué mataron a su hijo, que no tenía ninguna relación con las bandas. Era un simple mototaxista. No hemos podido averiguar nada concreto. Un mototaxista puede correr peligro por el mero hecho de llevar a un desconocido a algún lugar. Si los informadores le ven con esa persona, pueden pensar que colabora con ellos, que es un chivato, y una persona puede ser asesinada por eso. ¿Tenía usted alguna sospecha de que no se dedicaba solo al transporte de pasajeros? ¿Tenía él amigos entre bandidos? No puedo decir con absoluta certeza de que mi hermano no estaba implicado en esas actividades ilegales. Lo sabíamos todo sobre él. Era un hombre honesto. ¿Tenía él temores o premoniciones relacionados con su trabajo? ¿Alguna vez compartió con alguien cercano a él sus pensamientos sobre el peligro de trasladarse de un barrio a otro? Resulta irónico que le convencí dejar de andar un moto por las zonas más peligrosas y me escuchó. Y finalmente fue asesinado en nuestro barrio. Por eso me siento culpable de lo ocurrido.
No puedo quitarme esa pregunta de la cabeza. ¿Por qué? Es decir, todo el mundo habla de cruzar fronteras, pero si estaba parado, ¿por qué? El hecho es que esos límites son muy condicionales. Puedes estar en un lado de la calle y el otro lado ya es el territorio de otro grupo. Y por solo cruzar la carretera te pueden matar inmediatamente. ¿Cómo vivir? ¿Cómo camináis por las aceras y carreteras de esta ciudad? Es muy difícil. Ya no vivimos en la zona donde mataron a mi hermano. Era imposible quedarse ahí. Da miedo pasear por tu barrio, por tu calle donde creciste. Nosotros, los habitantes de Buenaventura, parecemos querer engañarnos y convencernos de que nuestra vida es normal. Pero por dentro seguimos teniendo miedo. A pesar de su juventud, Dener ya tenía su propia familia, una esposa y un hijo de 3 años. ¿Crees que es posible hacer justicia? ¿Es posible revelar la verdad o es imposible? Yo no creo que prevalezca la justicia, porque ha pasado casi un año y la policía aún no ha hecho ningún avance de este caso. ¿Cómo quiere que avance su vida después de lo ocurrido? Sueño con irme de esta ciudad porque todos los días vivo una tensión por si nos pasa algo a mí y a mis hijos. Por ejemplo, mi hijo mayor tuvo que irse unos días después del asesinato de Dener. No diré dónde exactamente. ¿Por qué los asesinos de mi hijo podrían pensar que su hermano mayor quería vengarse y para no esperar su venganza también debe ser asesinado? Se anocheció ya. Es mejor no estar sentados aquí con una cámara de luz. Vamos a la habitación para que nadie nos vea. Siento mucho su pérdida. No merecéis pasar por todo esto. Nunca le desearía esto a ninguna otra madre. Es insoportable. ¿Volvió usted al lugar del asesinato de su hijo? Cada vez que pasó por aquel lugar es como si volviera a verle tumbado en el asfalto y me hablará: «Mamá, ayúdame». Linda nos está mostrando las últimas fotos de su hermano aún es vivo. Esas son todas las fotos que te quedan. No le gustaba hacer fotos. Tenía esa foto como en todas sus cuentas de redes sociales. Aquí está su último post. La vida es buena, es mala a la vez. Pero yo nunca me rendiré, lo malo superaré. Leyendo eso, no puedo creer que eso pudiera pasarle a un joven tan bueno que todo esto sea real. Vamos a despedirnos para que no tengáis que volver a casa demasiado tarde. Nuestro conductor os llevará a vuestra casa. Nuestros guardias de seguridad os acompañarán. Tenemos algo para tu nieto. Por favor, dáselo como signo de atención. Gracias. Amigos, eso es el revés de vivir en Buenaventura. Un joven fue asesinado por nada, aunque no era miembro de ninguna banda. Muchos se sienten intimidados. La gente vive con miedo, porque si alguien cree que habla demasiado y le llaman chivato, le pueden matar. En Buenaventura, incluso un simple taxista es una de las profesiones más peligrosas. Si a un conductor lo ven en alguna zona equivocada o con alguna persona equivocada, o si ve algo que no debe pasando por algún lugar, se convertirá en un blanco. Conseguimos un encuentro con un experimentado mototaxista local. Para mantener su identidad en secreto y garantizar su seguridad, ocultamos su rostro. No te pregunto tu nombre. Sabemos que trabajas como motoratón y aceptaste decir la verdad sobre esa ciudad en este formato. Ahora el problema principal de la ciudad es la lucha de las bandas por el territorio y por ocupar rutas para el tráfico de cocaína hacia México y Centroamérica. Como alguien que conduce mucho la moto, seguramente conozcas mejor que nadie esas fronteras invisibles. Podemos ir contigo a verlos. Por supuesto, pero aquí hay fronteras que ni siquiera yo puedo cruzar. Si alguien nos ve allí, a partir de ese momento nos convertiremos a sus objetivos militares y empezarán a cazarnos. Tenemos que tintar el minibús para que no se vea nada y podemos conducir el minibús sin parar en los lugares por donde pasan las fronteras invisibles. Tengo una pregunta. Te has cubierto súper bien. Te pusiste una camiseta en la cabeza, las gafas y la gorra para que no se vea nada. Realmente los exploradores de bandas son tan hábiles aquí que incluso intentarán identificar quién eres por los ojos.
Sí, eso es su trabajo. Se esforzarán mucho por averiguar quién concedió la entrevista. Trabajan sin parar. A veces, incluso años después, detectan a la persona y ya juzgan, o mejor dicho, matan. Antes de irnos, me gustaría advertiros de que en esas zonas no nos enfrentaremos a bandidos corrientes. Esos grupos utilizan tecnologías modernas y las armas más avanzadas del mundo. Nuestras vidas están en tus manos. Todo depende de hacia dónde conduzca el conductor. Hemos tintado nuestro minibús al máximo. Hemos preparado chalecos antibalas y ya estamos listos para ir a las zonas más calientes. Ahora nos dirigimos hacia la península llamada El Continente. A la derecha tenemos la zona controlada por el grupo Espartanos. ¿Cómo trabajan los taxistas y los mototaxistas corrientes? ¿Cómo cruzan esas fronteras cuando necesitan hacerlo por el trabajo? Siempre debemos ser conscientes de dónde están esas fronteras invisibles, porque también debemos respetarlos. A veces alguien se arriesga, cruza rápidamente la frontera, deja a una persona y se marcha. Pero ahora es raro. ¿Tiene amigos o colegas que han sufrido por esas fronteras invisibles? Por supuesto. Ahora os mostraré el lugar donde mataron a mi primo. Aquí, en esta encrucijada. Esto ocurrió durante las huelgas populares contra la subida de los precios de los alimentos. La mayoría de las carreteras estaban bloqueadas y al intentar marcharse, cruzó accidentalmente una frontera invisible. Unos segundos después, fue alcanzado y recibió varios disparos en la cabeza. ¿Cómo es posible trabajar después de esto? Tenemos que ganar dinero de alguna manera para alimentar a nuestras familias. Tenemos una opción, subirnos a una moto o tomar las armas. Los que quieren vivir más o menos tranquilos optan por trabajar de mototaxistas. ¿Cuántos amigos que cruzaron fronteras en el lugar y el momento equivocados perdiste? A lo largo de mi vida, definitivamente más de 100. ¿Cuántos años tienes? 30. A la derecha está el territorio controlado por el grupo número 2. A la izquierda, por el grupo número 1. Aquí cada banda tiene su propio cementerio, donde no está permitido enterrar a alguien de otro grupo, porque puede producirse un tiroteo durante el funeral. Ahora estamos cerca del cementerio del grupo número 1. Todas parecen carreteras corrientes. Nunca pensaría que aquí hay lugares tan peligrosos. Hay señales especiales que entienden solo los lugareños. Al verlos se dan cuenta no merece la pena cruzar esta frontera. Aquí mataron a un adolescente que era de otro distrito y no vio esta señal. Es una pesadilla. Resulta que aquí cada cruce de caminos puede ser mortal. ¿A cuántas personas matan aquí cada día? Últimamente, hasta 6 personas son asesinadas cada día, pero la situación está empeorando, sobre todo en las afueras de la ciudad. Eso se debe a la llegada del grupo Clan del Golfo, que intenta conquistar territorio aquí. Por ejemplo, 3 mototaxistas fueron asesinados cerca de esa señal verde porque cruzaron una frontera invisible. No reduzcas la velocidad aquí. Amigos, aquí está el cruce donde mataron a 3 conductores de mototaxis. ¡Vamos, vamos! Ahora estamos en una zona muy peligrosa. Normalmente, los coches como el nuestro no circulan por aquí con los cristales tintados. Si conducimos demasiado despacio, los informadores sospecharán algo y tendremos problemas. Hemos pasado por esta carretera muchas veces y estaba seguro de que era la más segura porque es una autopista a la ciudad. Y resulta que aquí pasan tales cosas horribles. Mucha gente también piensa que no pasará nada en la gran carretera y se olvida de las fronteras invisibles. Por eso ocurren estos asesinatos aquí. Muchos cadáveres fueron encontrados bajo este puente. Aquí acabamos de cruzar otra frontera. El centro de la ciudad es una pesadilla. Estamos pasando por un centro comercial, la gente está descansando, paseando, y entonces ocurre este horror. Conductor, conduzca más rápido. A menudo le dices al conductor rápido. ¿Lo dices en lugares como este porque algo de verdad amenaza nuestras vidas? Sí, es una zona muy peligrosa.
Nuestro coche tiene una matrícula desconocida y está tintado. Redujo la velocidad, pero no se paró y nadie salió del coche. Esto inmediatamente despierta sospechas. Pueden enviar a un informante tras nosotros para averiguar quién está en el coche. Javier y José vigilan la situación para detectar la cola a tiempo y reaccionar en caso de peligro. Como veis, guarda la mano en su bolso todo el tiempo y, por supuesto, un arma en la mano. Acabábamos de pasar a varios policías en motos. Sé que el líder de uno de los grupos vive en ese barrio. Eso significa que están vigilando a este hombre. Como siempre, la conexión entre la policía y los gángsteres. Nada cambia. Pasan las décadas, pero todo sigue como en las películas de Escobar. Dinero o plomo. Un agente de policía puede elegir entre recibir un sueldo de los bandidos o que le maten a él o a su familia. Hace unos días 10 personas fueron asesinadas en esta carretera. Esas personas no tenían nada que ver con ningún grupo, simplemente se encontraron en un lugar equivocado. Las bandas hacen esto cuando quieren llamar la atención o quieren que esta frontera invisible se haga visible. Dime, ¿quién mata más? ¿Los que están quietos en un escondite o los bandidos que conducen un coche o moto? Generalmente los tiradores ocupan determinadas posiciones o en moto. Si conocéis la serie de televisión Narcos o muchas otras películas sobre la época de Escobar, probablemente sepáis que había grupos de los llamados sicarios. Son unos adolescentes o hombres jóvenes en motos y un pasajero que no conducía, sino que estaba sentado detrás y escondía una pistola o más a menudo una ametralladora bajo la ropa. Alcanzaban a la víctima y le disparaban. Era conveniente porque la moto puede maniobrar en el tráfico. Así fue asesinado el ministro de Justicia en Bogotá. Muchas otras personas fueron asesinadas de esta forma durante la época del cártel de Medellín, y Sicarios en Moto es un invento de la banda de Pablo Escobar. Cuando sicarios van a una misión, es como una cacería. Primero tienen que localizar a la víctima, por eso trabajan en parejas. El conductor vigila la carretera, elige la ruta, el otro se encarga de disparar. Los mafiosos locales aún recuerdan a Escobar con cariño, por eso utilizan los mismos métodos para asesinar que sus sicarios. Con este viaje me di cuenta de que en realidad Buenaventura es una cárcel. La gente vive en esta prisión y solo puede moverse por una zona determinada. Si intentan ir más allá de esa zona, se enfrentarán al plomo. Realmente nos sentimos como si estuviéramos en prisión. Nos sentimos tan intimidados que a veces solo queremos gritar de la tensión, pero ni siquiera podemos hacer eso. Me gustaría irme de aquí para sentirme libre. Gracias por la entrevista, por tu valentía. Que Dios te ayude a salir de aquí lo antes posible y que tú y tu familia vivan en paz y que la paz llegue a esta ciudad. Muchas gracias. De hecho, no es una exageración. Toda la ciudad es rehén de delincuentes y la realidad de habitantes se reduce a una elección. O estás con la banda o siempre en el punto de mira. Y hasta ahora solo vimos la punta del iceberg. En el próximo episodio, nunca he visto tal horror en ningún otro lugar. Es como un país diferente. Nos dirigiremos a las zonas más peligrosas. Todos tienen chalecos antibalas, donde se empaquetan y envían toneladas enteras de cocaína. Barcos enormes. Adivinad qué transportan estos barcos. Es a través de este lugar por donde pasa el capital principal asociado con el polvo. Averiguaremos qué precio pagan las personas que no quieren cooperar con la mafia. El cuerpo de mi hermana fue encontrado entre esos pilares de madera. Estaba atado a uno de ellos y tenía 3 balas en la cabeza. Solo tenía 17 años. Descubriremos cómo los lugareños utilizan la antigua magia vudú contra sus enemigos. Cuando mataron a mi sobrino, le hice un hechizo. 9 días después del funeral, el asesino murió. Revelaremos la terrible verdad sobre las casas de tortura. Incluso encontramos cadáveres sin extremidades, sin cabeza, aquí mismo en la playa. Y conoceremos lo que les ocurre a quienes meten las narices en los asuntos de la mafia. Esta es la situación cuando los guardias nos dijeron que huyera. Aquí primero disparan y luego preguntan. El mundo al revés con Dmytro Komarov.